Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, Dios los bendiga. Este espacio en el que estamos dando comienzo hoy es para que ustedes a través de mí puedan tener el privilegio que algunos fieles tienen cuando comparten con un sacerdote, un legítimo ministro de Jesucristo, ordenado legítimamente. Porque la mayor parte del tiempo nosotros no somos conscientes de la riqueza espiritual que obtenemos al dialogar con un sacerdote, no solamente por aclarar ciertas dudas que tengamos, sino también porque eso automáticamente aumenta nuestra fe. Entonces hoy me siento muy bendecido y privilegiado porque además de tener un sacerdote a mi lado, tengo un amigo, un guía espiritual para mí. Entonces voy a proceder a darle la cordial bienvenida al canal. Padre Henry, ¿cómo está? Julio, Dios te bendiga. Amén. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los amigos que ven este programa, Discípulos Fronto, este espacio al que me has invitado. Padre Henry Tapia, soy sacerdote católico de la Arquidiócesis de Maracaibo, párroco de la parroquia Jesús Nazareno del Manzanillo, del municipio de San Francisco, archiprestazgo San Francisco de Asís, en la zona sur. Tengo casi ya 20 años de sacerdote, felizmente ejerciendo el ministerio sacerdotal, al servicio del pueblo de Dios. El día de hoy el encuentro va a ir con ese famoso ping pong que hay ahora en día, de preguntas y respuestas con un sacerdote, ¿no? Y tenemos alrededor de 10, 12 preguntas que vamos a tener la bendición de que un sacerdote nos responda. Entonces, yendo al grano, la primera pregunta es, ¿cuándo se responde gloria a ti, Señor, y gloria a ti, Señor Jesús, respectivamente? Sí, te refieres a la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia de la Eucaristía o de la celebración de la palabra. Es el momento en el que se proclama el Evangelio. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al formar parte de la liturgia de la palabra, que es la parte densa de la celebración de la Eucaristía, al momento de que el sacerdote o el diácono proclaman el evangelio, enuncian en primer lugar el evangelio, después el saludo a la asamblea. Entonces dice, pues, proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Entonces la respuesta de la asamblea, la respuesta de la gente es gloria a ti, Señor. Eso tiene un sentido, porque sabemos que es el Evangelio. Entonces es una respuesta de alabanza ante esa manifestación de la palabra de Dios, proclamación de la palabra de Dios. Luego que se proclama el Evangelio, al final, que se dice palabra del Señor, esta frase solamente se dice cuando se proclama uno de los 4 evangelios. En el resto de los libros de la Sagrada Escritura se dice palabra de Dios, excepto en los salmos, que son cantos que forman parte también de la liturgia, pero el resto de los libros se dice palabra de Dios. Solo al proclamar el Evangelio, quien lo ha proclamado dice palabra del Señor. Y la respuesta de la asamblea para reconocer que eso que acabamos de escuchar es la persona de Jesús hablándonos, respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. Al principio, gloria a ti, Señor. Y al final, gloria a ti, Señor Jesús. Repito, como un reconocimiento de que es la persona de Cristo. Porque la Biblia no es un libro, la Biblia es una persona. Y es Jesús manifestado que nos habla al pueblo de Dios. Yo siempre digo que la Biblia, para el que la quiera leer, es un manual de vida. Porque ahí va a encontrar todas las respuestas a problemas, incertidumbres y cualquier cuestión. Ahora, siguiendo de la mano con el tema de lo que responden los fieles. Cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, y los fieles responden, y con tu espíritu. Ese y con tu espíritu, ¿lleva algún gesto de levantar los brazos o simplemente se debe pronunciar y ya? Sí, no, en absoluto. No va acompañado de ningún gesto. Es un saludo muy paulino, Pablo, y bueno, muy judío también, ¿no? El shalom, que es el saludo judío con el que se llega a un lugar o a una asamblea, pero el Señor está con ustedes. Primero, que hace mención al Kyrios, que es Jesús, el Señor. Entonces es más que un deseo, es una aseveración de que allí
está la persona de Jesús, te deseo que Jesús viva en ti, y no tiene, litúrgicamente no tiene que estar acompañado de una extensión de brazos. Por más que el sacerdote lo haga con ese gesto, no es necesario devolverle el gesto. Ya con la palabra y con tu espíritu, pues hay un diálogo. Ese diálogo es muy frecuente en la liturgia. Se hace al inicio, antes de la bendición, antes de la proclamación de la palabra. Es decir, es la frase litúrgica bíblica que más se repite. Sí, porque se aclara, porque a veces los fieles caen en esa cuestión de hacer gestos que no forman parte de la liturgia y que no están muy bien. Sí, es entendible porque sin duda pues el que está al frente, el que preside la celebración, debe transmitir. Y el sacerdote, por ejemplo, solo el sacerdote levanta las manos cuando dice oremos o cuando va a recitar el Padre Nuestro, pero eso tiene un sentido porque él lo hace en nombre de toda la asamblea y se comunica con el Señor. Recordemos aquel famoso pasaje, ¿no?, de Moisés levantando los brazos para orar a Dios, y sus compañeros le ayudan para que no se canse, ¿no?, porque al bajar los brazos entonces el pueblo era derrotado, perdían la batalla. Entonces, la importancia de que el que preside sea quien levante los brazos, y todos, pues, en actitud de oración reverente, responden sin... digo que es lógico porque, la gente al ver al que está al frente, a veces sucede con los niños, ¿no? Y a veces en la asamblea somos así, somos como niños que repetimos lo que vemos. Pero el pueblo de Dios tiene su forma de participar, y de responder. Y la palabra tiene fuerza. No es necesario acompañarla de un gesto. Y también que muchas veces no caemos en cuenta que durante, o sea, mientras se celebra la Eucaristía, se está en constante comunión entre la iglesia triunfante, la militante y la purgante, ¿no? Pero el sacerdote es quien nos está representando a todo el pueblo. Qué responsabilidad, ¿verdad? Sí. Entonces, siguiendo, ¿qué sucede en el altar cada vez que el sacerdote consagra el pan y el vino? El milagro más grande sucede delante de nuestros ojos a diario. Nosotros que pedimos siempre un milagro a Dios, pedimos que podamos ver un milagro, y todos los días en el altar sucede el gran milagro de la Eucaristía, donde dos especies, pan y vino, son transformados en el cuerpo y la sangre de Jesús. Se hace a través de las manos del sacerdote. Las manos del sacerdote, el día de la ordenación sacerdotal, el obispo unge con santo crisma las manos del sacerdote. Un rito bellísimo, bastante completo. Y unge sus manos precisamente para que a través de ellas él pueda bendecir, santificar, perdonar los pecados, consagrar las especies de pan y vino, y el Espíritu Santo, representado en esa unción, transforma esas especies sagradas en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ese milagro tiene un nombre, y ese milagro se llama transustanciación. Trans, cambio, sustanciación, cambio de sustancia. Sigue siendo en apariencias, mantiene los accidentes, que son olor, color, textura, sabor, pero la esencia es otra. Parece pan, huele a pan, sabe a pan, pero no es pan. Es el cuerpo de Jesús. Igual, el vino mantiene sus accidentes en apariencia, pero la sustancia es otra, es sangre de Cristo. Sí, muchas veces quizás no caemos en cuenta porque buscamos ver algo extraordinario, ¿no? Pero por eso es que hay que dar paso a la fe, como se puede apreciar también en el capítulo 6 de Juan, cuando los judíos discutían entre sí porque no creían que fuera posible eso. Porque se busca ver algo extraordinario, pero el milagro está sucediendo y no lo podemos ver. Sí, en su himno del Pange Lingua, y de Adoro te devote, de Santo Tomás de Aquino, que fue el doctor angélico y el doctor eucarístico. En su suma teológica desarrolla toda la teología eucarística y también angelical. Bueno, él dice que aunque ante ti
mis sentidos queden confundidos, no hay nada más verdadero que tú aquí presente. No, Yo estoy viendo pan, yo huelo pan, sabe a pan, pero no es pan. No hay nada más verdadero que tú aquí presente. Por algo le atribuyen el título del más sabio de todos los santos y el más santo de todos los sabios. Ahora, Padre, una duda muy frecuente que quizás no se ha explicado muy bien por parte de algunos. ¿Por qué cada vez que nosotros comulgamos no se nos da el pan junto con el vino? Bueno, realmente no hay nada que pueda impedir que los fieles puedan comulgar bajo las dos especies de cuerpo y sangre de Cristo. Solo que las condiciones de común, y sabemos que la Eucaristía es diaria, puede que no estén dadas para que esto sea así. Primero, que se reserva para algunos momentos especiales, solemnes, como por ejemplo una Eucaristía de ordenación o un bautizo, digamos, especial, o un sacramento, por ejemplo, el día de la primera comunión o la confirmación, una profesión religiosa. Luego hay que prever la catequesis necesaria para que la asamblea esté preparada para recibir debidamente, por ejemplo, el pan y el vino, ¿no? Bueno, cuerpo y sangre, obviamente, por ejemplo, en las manos no se puede recibir, claro, porque la hostia va mojada con la sangre. En caso de que al fiel se le entregue la hostia y luego presentar el vino, hay que explicar previamente lo que debe hacer. Entonces, todo eso implica una preparación. Luego, hay que garantizar las condiciones para que no se vaya a incurrir en el pecado de sacrilegio o de un abuso de las cosas sagradas, donde se pueda correr peligro de que sea robada una hostia. Hay que saber en manos de quién se va a colocar la hostia. Ha sucedido pues esto con fines pues no nada honestos, ¿no? Y también tener todo a disposición, los purificadores, que son los pañitos sagrados que se utilizan para que haya la correcta higiene al manipular las especies sagradas, las especies consagradas. Entonces, hay una serie de condiciones. Hay algunas fiestas donde incluso la liturgia prescribe que puede recibirse bajo las dos especies, como el día de Corpus Christi, en Pascua de Resurrección, en alguna otra solemnidad o precepto también puede distribuirse. Para esto hay que prever que haya ministros, delegados o diáconos que ayuden en esa distribución, o varios cálices dispuestos para eso. Hay que prever que los fieles, si va a estar en manos de los fieles, por ejemplo, sostener el cáliz, como es el caso de algunos grupos religiosos o de apostolado, pues que sepan la manipulación correcta, ¿no?, de los vasos sagrados. Entonces son varios factores que no están dados como para un diario, para un común, sino para cuando estén esas condiciones en su mayoría reunidas. Pues. Claro, ¿no? Y esta pregunta viene también porque a veces por parte de los hermanos protestantes se le quiere hacer creer al católico que está recibiendo una parte del cuerpo de Jesucristo y la otra no. Entonces él queda con la duda de si me dieron el pan, estoy recibiendo solamente el cuerpo y no la sangre. Pero no es así. Sí, eso sería incurrir en una herejía. Dice Santo Tomás de Aquino que en una parte está el todo. En la más pequeña partícula está el todo de Jesús. En la más pequeña partícula está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Hijo de Dios, vivo y resucitado tal y como está en el cielo. Me ha sucedido en la distribución de la comunión, se han acabado las hostias, quedan partículas y me ha tocado decirle, mira, toma con la punta de tu dedo esta partícula y comulga a la persona, y la persona comulga. Se han acabado las hostias, me ha quedado parte del vino en el altar, he ido por el vino para que la persona lo pueda consumir y ha comulgado completamente. Entonces es grande, ¿no? Es grande porque es que Jesús no se quedó metido en el pan. Claro. No tenemos que hacernos la idea que el pan es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Ahora, Padre, ¿en qué momento de la consagración, mientras el sacerdote está consagrando el pan y el vino,
es que los fieles deben arrodillarse, porque se ve muy frecuentemente que dependiendo la plegaria eucarística que realiza el sacerdote, se arrodillan en un momento u otro. Se me viene a la mente la plegaria que dice, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Entonces, en ese momento, cuando se dice el ocaso, es que los fieles se arrodillan. Ok. Sí, bueno, te refieres a la plegaria número 3. También hay otras, ¿no? Ya porque los que asisten frecuentemente a la Eucaristía identifican el momento, ¿no? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pero hay un gesto que puede ayudarnos mejor que la memoria, que es lo que ha identificado a la Iglesia precisamente en la transmisión de la gracia que Dios le otorgó a la Iglesia con todo el poder de Cristo, que ha sido la imposición de las manos. Y hablo del gesto incluso más que la palabra, porque hay una plegaria, que en este caso es la número 1, el canon romano, donde verbalmente no aparece la señal de que es el momento de la epíclesis. La epíclesis es el descenso del Espíritu Santo sobre las especies. Pero existe el gesto, que es la imposición de las manos. Entonces, viene desarrollándose la plegaria y es en ese momento donde los fieles pueden arrodillarse. De hecho, para eso es el uso de la campana. La campana no es un adorno musical en ese momento, sino que es un indicativo, y más lo era cuando la misa era en latín. La misa tridentina. Exacto, entonces el sacerdote, al imponer las manos y para que no hubiese duda de que era el momento, se tocaba la campana. Y bueno, todavía se hace. Es el momento de arrodillarse. Realmente la plegaria eucarística comienza desde el momento del prefacio, con el diálogo, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Todo ese prefacio que incluye el canto del santo ya es la plegaria eucarística, porque hay una preparación a ese momento. Claro. Ya cuando el sacerdote bendice las especies e impone las manos sobre ellas, ya se está dando la transustanciación. Y bueno, luego nos levantamos cuando el sacerdote exhorta diciendo, este es el sacramento de nuestra fe. Es el momento de levantarnos. Hay fieles que luego, por devoción, pues se quedan arrodillados, y no está mal si se quedan arrodillados, no se van a ir al infierno por eso, ¿verdad? Pero hay un sentido comunitario que, más que uniformidad, es la armonía que la liturgia exige, en el que, bueno, si es el momento de levantarnos, pues nos levantamos todos, ¿no? Si es el momento de arrodillarnos, excepto que haya alguna dificultad física, claro, no hay problema, podemos tener una actitud reverente. Bueno, nos arrodillamos todos, pues, y así. Es importante en la liturgia ofrecer un culto digno, pues, a Dios. Y respetar los tiempos de la liturgia. Eso también, la liturgia tiene sus tiempos, y eso habla de un lenguaje. Acordémonos que unidos allí todos, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, lo importante es de ofrecer una armonía a esa celebración. Ahora, la reverencia que los fieles deben realizar, ¿se debe realizar únicamente delante del sagrario o delante del altar también? Hay varios lugares sagrados y varias reverencias también. Por lo menos hay 3 reverencias. La reverencia simple de inclinar nuestro dorso al frente, se hace delante del altar, porque el altar es Cristo. Cristo es el altar, el templo, la víctima y el sacerdote. Él lo es todo, Él reúne todo, ¿no? Entonces, el centro del templo no es el sagrario, porque en todo caso el sagrario tiene su origen en el lugar donde se reservan las hostias que eran llevadas a los enfermos o a los que no podían asistir a la celebración. Pero bueno, forma parte del templo, ahí está la presencia del Señor. El centro del templo no es la cruz, la reverencia no es a la cruz, porque bueno, es una imagen, y tampoco a la Virgen. Puede hacerse en su momento una reverencia, pero litúrgicamente la reverencia es al altar. De hecho, el altar es lo que se consagra con crisma cuando un templo se hace la dedicación de un templo. Y todos, incluso el sacerdote que está de este otro lado, también hace reverencia al altar antes de pasar a proclamar el Evangelio.
ese gesto. La segunda reverencia es la genuflexión, que es cuando apoyamos la rodilla en el suelo y se hace solo ante el Santísimo Sacramento, cuando está expuesto en el altar o cuando me toca pasar por delante del sagrario porque hay algún movimiento pues de la liturgia y soy servidor, entonces paso delante del sagrario, debo hacer genuflexión, se llama genuflexión. Y está una tercera reverencia que es la postración. La postración que se debe hacer solo ante Dios, ante la presencia del Santísimo, y también en actitud de oración y de entrega total. Por ejemplo, como cuando los sacerdotes somos ordenados, nos postramos en el suelo, o el Viernes Santo, cuando el sacerdote, en señal de reverencia, de vivir aquel momento de la muerte de Jesús, se postra en el suelo en nombre de todo el pueblo. Entonces, lo que sí se debe evitar es multiplicar el uso de la reverencia. O sea, tampoco es que es necesario que a cada rato que yo pase, ¿no? Claro. Los pobres monaguillos terminan agobiados, ¿no?, de tantas reverencias. Con una que se haga, pues, y evitando el movimiento y de manera reverente, es suficiente. Porque también, pues, se puede convertir aquello en algo exagerado. Ahora, padre, saliéndonos un poquito del tema litúrgico y entrando más con un tema de oración. Cuando nosotros meditamos el Santo Rosario, es necesario que cuando se medita un misterio se lea el pasaje bíblico del misterio o se puede obviar. Bueno, primero, has usado la palabra correcta, meditar, ¿no? El Santo Rosario es una oración preciosa, muy completa, es una oración bíblica, eh, porque es un recorrido por la vida de Cristo de la mano de María. María nos toma de la mano y ella nos va mostrando cada escena de la vida de su Hijo. Y por eso hemos de orar y de meditar con mucha devoción y con mucha fe. Eh, los misterios del Rosario, los 20 misterios del Rosario, deben ser enunciados, deben ser nombrados. Si el tiempo lo permite, se puede leer el pasaje bíblico de cada misterio, pero no es necesario hacerlo cada vez que se vaya a recitar el Rosario. Con mencionarlo. ¿Por qué? Porque es advertir a los que están orando que vamos a pasar otro capítulo, pues, de la vida Sí. de Cristo, ¿no? Entonces, y centrar la mirada en ese misterio. Ayuda muchísimo escuchar de la palabra de Dios, y deberíamos tener más tiempo para que podamos hacer no solo un rezo del rosario, sino una meditación. Pero, a ver, con una pronunciación pausada, que me invite a mí a ahondar más. O sea, se nos critica mucho por ser una oración repetitiva. Primero que, no, ¿cuál es el pecado de orar repetitivamente? ¿No? Jesús repetía una y otra vez la oración, por ejemplo, en el huerto. Repetía la misma oración. No hay pecado en hacer una oración repetitiva. Ojalá repitiéramos muchas cosas como jaculatorias, invocaciones y oraciones. Eh, la oración repetitiva me ayuda a mí a memorizar y a llenar mi boca de la alabanza a Dios. Sin embargo, la repetición en el rosario tiene un sentido. Recordemos que el origen oriental de esta oración trae consigo este ejercicio de meditación. Meditamos en la medida que vamos repitiendo. Y si me distraigo en una, la siguiente me ayuda a ahondar más. Como cuando estamos cavando un hoyo y quiero llegar al fondo donde está el tesoro, pues voy ahondando cada vez más. Entonces, cada Ave María y cada oración que se repite me ayuda a entrar más en el misterio, que es el sentido del Santo Rosario. Ahora, padre, hay una pregunta un poco controversial, porque se cree por una parte y no se cree por otra. Entonces, ¿qué mejor que un legítimo ministro de Jesucristo que nos responda a esta pregunta? ¿El demonio existe realmente, padre? ¿O es una invención de la iglesia como una especie de un cuento para asustar a los fieles? Si la iglesia inventara cosas, ya no existiría. No hay nada que inventar, todo está dado. Y el demonio existe desde siempre, desde el inicio. En el principio todo era un caos.
y el demonio, pues aquel ángel caído, aquel ángel desobediente, cuyo nombre quiere decir el que miente, el diablo es el que miente. Y es bueno decirlo por su nombre, diablo, Satanás, demonio, porque al maligno, al enemigo, hay que dominarlo. Y por eso Jesús le preguntaba, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre, precisamente para dominarlo. Jesús no dialoga con el demonio. Jesús no entra en diálogo con él. Le responde en el desierto y lo domina. Si nosotros nos ponemos a dialogar con el demonio, caemos. Porque su artimaña es la mentira. Envolver todo, colocar lo malo como bueno, que la sociedad y el mundo caen en eso, ¿no? Hoy lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y claro que existe. A diario somos tentados por él y se manifiesta de muchas maneras. Nunca nos va a espantar. O sea, el demonio nunca va a asustarnos como aparece en el cine, ¿no? Con cachos y rojo no, porque a él no le interesa espantarnos, a él le interesa más bien cautivarnos, seducirnos. Y por eso, como sabe por dónde atacarnos, pues somos presa fácil. Pero claro que el mal existe. No como a veces decimos nosotros esotéricamente, de que vuelan, vuelan. Los cristianos no deberíamos ni usar esa frase en juego. Sí estamos conscientes de que el mal existe. Y existe, como dijo Jesús, en el corazón del hombre. Del corazón del hombre es que salen las cosas buenas y las cosas malas. Las envidias, rivalidades, como dice el apóstol Pablo. Pero necesitamos identificar no solo lo malo, también necesitamos identificar lo bueno, dónde está Dios. Y Jesús nos lo dijo, ¿no? Dios está en el pobre, en el afligido, en el necesitado, en el enfermo. Hay que identificarlo en las obras buenas también. Tendemos siempre a señalar cuando alguien se equivoca, identificamos rapidito los errores de los demás, identificamos el mal y pocas veces nos damos cuenta del bien. Pero claro que existe y tenemos que luchar contra él con los instrumentos y las herramientas que el Señor nos ha dado. Ahora, estas dos preguntas que siguen van de la mano con el personaje que acabamos de tocar. Porque ciertamente sabemos que el sacramento de la confesión es un encuentro íntimo que tenemos con Dios, pero que en ocasiones muchos tratan de evitar, ya sea por vergüenza o por cualquier otro motivo. Pero esa razón de que el fiel trate de evitar la confesión, ¿se podría considerar una artimaña del demonio, buscando que no se reconcilie con Dios? Sí, claro, el demonio nos hace sentir de que somos tan pecadores que somos indignos de acercarnos a algo tan sagrado como un sacramento, como la iglesia. Y muchas veces nos creemos esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo en la iglesia si soy tan pecador que al ir allá se va a caer la iglesia? O el padre puede salir corriendo si le digo mis pecados. O el demonio pues siempre nos va a hacer sentir tanta vergüenza. La vergüenza es buena. Ojalá sintamos más vergüenza de nuestros pecados, pero no para reprimirnos de ir a confesarlos. Pero el demonio se puede valer de nuestra vergüenza para hacernos sentir de que no somos dignos de ser perdonados. O también nos puede hacer sentir que no vale la pena, que para qué si voy a volver a pecar. O sea, si nos quita el propósito y nos quita el arrepentimiento. Y muchas veces nos dejamos llevar por el arrepentimiento que no sentimos. Y la iglesia en eso también ha explicado que existe la contrición del corazón, dolor de haber pecado, pero cuando no hay dolor de haber pecado, porque el demonio es tan inteligente que nos da gusto de pecar. El pecado da gusto y nos deja esa sensación, ¿no? De que está bien, hice mal, pero lo disfruté, ¿no? Pero existe la atrición, que es, no me duele, pero estoy consciente de que hice mal. Ambas, contrición y atrición, son válidas para acudir al sacramento de la confesión. Así que no esperemos, porque no, todavía no estoy arrepentido, pero estás consciente de que hiciste mal. Hay que confesarse. Aprovecha también la atrición para el sacramento de la confesión. Mira, no hay nada que yo disfrute más que escuchar confesiones. Porque es un sacramento unido al de la unción de los enfermos que sensibiliza mi ser sacerdotal.
porque uno siente allí la utilidad del ministerio, uno siente allí la restauración que hace el Señor y cómo Dios obra en un instrumento tan pobre y débil como un ser humano que ha sido consagrado para el sacerdocio, pero que sigue siendo un ser humano. Así que usted, señora, señor, que ha dicho que usted no se confiesa con un ser humano pecador como otro sacerdote, como un sacerdote, tiene toda la razón. Y dele gracias a Dios que los sacerdotes somos seres humanos y bien pecadores, oye, que nos tenemos que confesar con otros sacerdotes. Como me ha preguntado la gente, padre, ¿usted con quién se confiesa? Y yo, pues con otro padre, no me puedo confesar yo mismo, ni absolver yo mismo, ¿no? Con otro sacerdote. ¿Sabe por qué? Dice la carta a los hebreos que ese, el sacerdote, es un hombre también inmerso en debilidad y por eso puede dar consuelo a los afligidos y extraviados. Es decir, que bueno que sé que te está confesando es un pecador también, porque va a comprender tu miseria. No es un ángel que apenas escucha la mentirita más blanca, como dice la gente, pues va a salir volando, porque él no sabe de pecado. En cambio, el ser humano pecador que Dios eligió para ser sacerdote, su instrumento, conoce de pecado, sabe de pecado porque él mismo está inmerso en debilidad. Y Dios se vale de la miseria, pues para que allí sobreabunde la gracia. Y además también que es algo que se sustenta en la Sagrada Escritura cuando Él envía a los apóstoles a perdonar pecados. Juan 20, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También que en el libro de Levítico se habla también una parte del sacerdote en donde se dice para esas personas que lo quieren tildar de pecador y que no es digno de perdonar pecados, que quien perdona los pecados no es el sacerdote, es Jesucristo, que se esconde detrás del velo del sacerdote. Y hay una frase muy bonita que me gusta mucho, que se menciona también en Levítico, que dice que el sacerdote no es un santo, pero nosotros debemos de tenerlo por santo por quien lo ordenó. Entonces, sí, y recordemos que el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, y por eso habla en primera persona. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo, como lo dice Jesús. ahora, Padre, siguiendo con el sacramento de la confesión, hay una duda entre los fieles con respecto a los pecados, pecados mortales y pecados veniales. Y surge la duda de qué tan frecuente me debo confesar. Ojalá hiciéramos más uso del sacramento de la confesión, con mucha más frecuencia. No hay límites para eso. Dice San Agustín que pecamos 7 veces al día. La palabra también hace señalamiento de esto, ¿no? De manera que Dios es tan inteligente y nos conoce tanto, ¿verdad? Que Él sabe por qué nos dejó este sacramento de manera repetitiva. Hay sacramentos como por ejemplo el bautismo que no se pueden repetir, pero la confesión usted puede acudir a ella tantas veces necesite. Los fieles, pues cada persona conoce en conciencia su debilidad y sabrá cómo acudir al sacramento de la confesión. Yo hay fieles que yo confieso semanalmente. Hay fieles que se acercan cada vez que me siento, se acercan al sacramento de la confesión. Porque bueno, estamos en la lucha. Y si vienen con el mismo pecado, pues están en la lucha. Están en la lucha. Hay a quienes nos cuesta más, hay a quienes no nos cuesta tanto. De todas formas, decía mi director espiritual, si te cuesta, vas por buen camino, ¿no? Lo que es fácil no nos conduce a nada bueno. Entonces, bueno, una confesión cada cierto tiempo de nuestros pecados mortales, aprovechamos de decir los veniales también, semanalmente, quincenalmente, una vez al mes. Es decir, yo creo que de alguna forma, lo que sí le digo a los fieles es lo siguiente: cuando ustedes se confiesen, traten de estirar la gracia lo más que puedan, ¿o yo? Porque de eso se trata, de hacer de nuestra vida, como decía en la lectura en la Eucaristía, una vida nueva en Cristo. Es una vida nueva en Cristo. Esa es la idea, no es solo para comulgar. Sí. Hay que confesarme para poder comulgar en la misa, no. Confiésate para que comiences una vida nueva, así con decisión, de aquí en adelante. Y bueno, con todas las luchas que esa vida nueva también pueda traer. Ahora, la última pregunta que tiene también que ver con el tema.
La Eucaristía regularmente comienza con el acto de contrición, donde nos reconocemos pecadores. En ese momento, los pecados veniales de una persona son perdonados. Los pecados veniales pueden ser perdonados o podemos, digamos, acudir a la misericordia de Dios, no solo a través en ese momento, sino con algún otro acto de piedad. Lo que sí es cierto es que no deben dejar de ser confesados y lo más pronto posible. En este momento, la liturgia, a través del acto penitencial, lo que quiere hacer es que toda la asamblea haga un reconocimiento de la condición de pecadores, porque nos vamos a mostrar ante Dios, que nos va a hablar además luego en su palabra, en la liturgia de la palabra. Entonces necesitamos llegar con actitud humilde. Lo primero que hacemos al entrar en la liturgia de la Eucaristía es reconocer nuestra condición de pecadores. Y eso es la intención que tiene el acto penitencial. Como oración, claro que sí, ¿no? Nos alcanza esa misericordia que borra nuestros pecados veniales, pero que no debemos dejar de confesar a la brevedad posible. Bueno, Padre, yo creo que el objetivo que tenía el contenido se logró, porque lo que se busca es que las personas que puedan ver este video a través de mí puedan tener ese encuentro íntimo con un sacerdote y no solamente aclarar las dudas, como dije al principio, sino también que gracias a esa interacción con un sacerdote, que muchas veces no caemos en cuenta de la riqueza espiritual que tiene, bueno, nuestra fe vaya aumentando cada día más. Entonces, de mi parte, un agradecimiento a usted, no solamente por su cercanía, sino también por la disposición de aceptar la invitación. Bueno, siempre, y te felicito por tu crecimiento a través de este medio, que estos espacios se multipliquen. No se conformen con lo que aquí hemos conversado, acérquense a su párroco, a su director espiritual, amplíen esta información. Es más, corrijan lo que de repente no hemos dicho del todo bien y hagan sus comentarios y sigamos aprendiendo. Aprovechen lo bueno y perdonen lo malo. Y Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias, Dios te bendiga a ti también. Amén.